¿cierto? Bueno, habíamos dicho que cuando teníamos un elemento, llámese resistencia, muy feo, un momentico. Cuando teníamos un elemento, por ejemplo, una resistencia, ¿cierto? Este nodo era totalmente diferente de este, ¿cierto? Y que yo el elemento tenía que verlo como un voltaje, como una resistencia como mi eje, que aquí había un voltaje, pero también que a través de él pasaba una corriente de la resistencia, ¿cierto? Y que decíamos que en un nodo se mide o se calcula voltaje, ¿cierto? Y que a un nodo salen corrientes, o sea, aquí la corriente sale y se toma positiva, pero a un nodo pueden que las corrientes entrar y se toman negativas, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ingenieros. Sí, señora. Sí, señora. Que cuando sale, entonces este es positivo y este es negativo, entonces yo puedo decir que B1 menos B2 es igual a R. ¿Esto es correcto? No, profe. Porque tiene que dar voltaje. Exacto, esto no es correcto. ¿Será que B1 menos B2 es igual a R? Perdón, ¿es igual a I? Tampoco. B1 menos B2 es igual a ¿quién? Al voltaje de la resistencia. Esto sí es correcto. ¿Sí o no, ingenieros? Sí, profe. Y que se toma Sí, señora. positivo porque está saliendo de B1 y está entrando al nodo, ¿cierto? Ahora, si yo tengo una fuente de voltaje como esta, y acá tengo que son 6 voltios, y yo digo que este es un B1 y este es un B2, y por aquí tiene que ir una corriente, ¿cierto? No me interesa la resistencia de la fuente. Entonces, B1, miren que sería positivo y negativo, y la misma fuente te da la polaridad. O sea, ya ahí tomas la polaridad de la fuente, o sea, este positivo y este negativo. Este positivo lo toma este nodo y este negativo lo toma este. O sea que B1 menos B2 es igual a ¿quién? A 6 voltios. Esto es correcto. Yo no puedo decir que B1 menos B2 es igual a I. Esto no es correcto, ¿cierto? Sí, señora. Y también habíamos visto que si teníamos una fuente de corriente, ¿cierto? Suponiendo que esta fuente fuera de 5 amperios, y este fuera un B1 y este fuera B2, esta fuente tiene también un voltaje de la fuente de 5 amperios. ¿Sí? Como la corriente sale del nodo B1, tomo positivo y este negativo. O sea que B1 menos B2 es igual a 5 amperios. ¿Esto es correcto? No, señora. No es correcto. Lo correcto es que B1 menos B2 es igual al voltaje de la fuente de 5 amperios. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Ok. Sí, señor. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Y ya teniendo, hoy vamos a analizar los nodos, ¿verdad? Vamos analizando los nodos, pero simplemente como voltaje. Mire, estamos analizando los nodos como voltaje. ¿Listo? Como voltaje. Ahora, nosotros habíamos dicho por lo menos aquí un resumen, por lo menos un circuito bastante sencillo. Vamos a hacerlo así, nada más. ¿Sí? Entonces, este es un nodo B1, este nodo es diferente, que va a ser un nodo B2, este sería otro nodo, que sería B3, y todo este sería el mismo nodo, ¿sí o no, ingenieros? Sí, señora. Sí, señora. Sería B4. Suponiendo que acá hay 6 voltios, este es un R1, este es un R2, este es un R3, y este es un R4. Y que a cada rama tiene voltaje y corriente, ¿sí o no? Entonces yo digo que por aquí va la corriente de la fuente de 6 voltios, por aquí me iría la corriente de R1, por aquí iría la corriente de R2
por aquí iría la corriente de R3 y por aquí iría la corriente de R4. Cada elemento tiene voltaje, tiene corriente y por tanto tiene potencia, ¿cierto? Aquí hay 6 voltios. Este tiene el voltaje de R1, este tendría el voltaje de R2, este tendría el voltaje de R3 y este tendría el voltaje de R4. ¿Sí o no, ingeniero? Sí, profe. Sí. ¿Quién me da el voltaje de R1? ¿Quién me dice cómo sería igual el voltaje de R1, teniendo en cuenta el voltaje de los nodos? Ingenieros. Señora. Por favor, ¿quién me da el voltaje de R1? El voltaje de R1. De R1 Sí, el voltaje de R1 es igual. B1 menos sería B2. B2 B1 menos B2. B1 menos B4. El voltaje de la fuente, ¿cómo sería? ¿El de qué? El de la No se fuente de repite 6 ahí. voltios. B2 menos B3. No. El de la fuente de 6 voltios. No se escucha bien, señor. B1 menos B1, o sea, B1 menos B4 es igual a 6 voltios. ¿Sí o no, ingenieros? Sí. El voltaje de Sí, R2, profesor. ¿cómo sería el voltaje de R2? B1 menos B2. ¿Por qué B1 menos B2? Estoy hablando de R2. No, lo que pasa es que no se ve ahí. Pero sí, B2 menos B4. B2 Ok. menos B4. Muy bien. El voltaje de R3, ¿quién sería? El R3 es B3 menos B4, ¿cierto? No. Porque B2 menos B2 B3. menos B2 B3. menos B3. Perdón, B2 menos B3. y el voltaje de R4, ¿quién sería? B3 menos B4. B3 menos B4. Solamente estamos dando, hoy estamos analizando y vamos a analizar el voltaje como nodos. ¿Está claro? O sea, los nodos, pero calculando o midiéndole voltaje. De esta manera yo calcularía el voltaje de los nodos, el voltaje de los elementos, porque miren lo que veo. Voltaje R1 es un voltaje del elemento y requiere de quién? De los nodos. 6 voltios es un elemento y de quién requiere de los nodos. Profe, Dígame. casi no le escucho. Sí, profe, no se le entiende bien, no se escucha como al... A ver, repito. El voltaje de 6 voltios depende del voltaje de los nodos, que sería B1 y B4. R1, el voltaje de R1 depende de quién, de B1 y B2, que son nodos. El voltaje de R2, que es el voltaje de la resistencia 2, depende de dos nodos, que es B2 y B4. El voltaje de R3, que es el voltaje de la resistencia 3, requiere de B2 y de B3. El voltaje de R4, que es la resistencia 4, requiere de B3 y de B4. O sea que los voltajes de los elementos necesitan el voltaje de los nodos. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Nunca un elemento, que era lo que yo les decía, si esta es una resistencia, Profe, no se le escucha. si este es una resistencia, por ejemplo, esta es una resistencia, pero esto tiene ya los micrófonos, tiene unos micrófonos. Todo se le va el audio. Ustedes ahí tienen unos micrófonos abiertos. Cierren los micrófonos, por favor. Por eso, pero solo lo ponemos para contestar, veía. Exacto, lo prenden para contestar y lo vuelven a apagar, porque es que los dejan prendidos. ¿Ya? Y se mete la distorsión. Repito, tienen que entender que un elemento, el voltaje de ese elemento, ¿quién se lo proporciona? Todo. Los nodos. Este nodo y este nodo, ¿ciertos? Si aquí hay una corriente I, le proporciona el voltaje del elemento. Entonces, si por ejemplo, ¿verdad?
En el momento que yo compro una resistencia, ¿cierto? Como esta, por ejemplo, ¿cierto? Miren, todas las resistencias tienen un pin y tienen otro. O sea, un pin es diferente de otro. ¿Sí lo ven? Tiene un pin diferente de otro. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no puedo pretender decir, ¿cierto? Que un nodo es igual que otro, porque estoy colocando esa resistencia en corto. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo cojo esta resistencia, ¿cierto? ¿Cierto? Él me está diciendo que esto, me está diciendo claramente que este es un nodo totalmente diferente a este y que este es un nodo totalmente diferente de este. ¿Qué sucede? Que cuando yo lo veo de manera simbólica, este es un nodo que es totalmente diferente de este. Ahora, si yo digo que este nodo es igual que este, estoy uniendo estos dos pines, los estoy uniendo. O es como si yo hiciera lo siguiente, ¿verdad? Un momentico. ¿Sí? Es como si yo dijera, bueno, lo ideal aquí ¿qué es? Que este nodo sea diferente de este, que a través de ella hay una corriente que tiene una resistencia, pero que en él se genera un voltaje en la resistencia. ¿Sí, los ingenieros? Sí, señora. Exacto. Sí, Entonces, señora. para tener esto, matemáticamente yo puedo decir que B1 menos B2 es igual a BR. ¿Cierto, ingenieros? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Pero si yo por lo menos estoy diciendo que este nodo es este mismo, estoy diciendo que esto se una. O sea, estoy colocando esta resistencia y la estoy mutilando. ¿Cómo así mutilando? O sea, le estoy quitando Un brazo. un brazo. Exacto, le estoy quitando un pin. O sea, la estoy mutilando. Si yo digo que eso es cierto, yo estoy diciendo que esto, perdón, que esto no existe. Se lo estoy borrando. ¿Y eso qué es? Eso no sirve. Esto que estoy colocando eso en corto. O sea, no funciona la resistencia. O sea, esto que está aquí es exactamente igual a yo decir esto, ¿verdad? Es exactamente igual a yo decir esto. ¿O no? ¿Ingenieros? Sí, señora. Es exactamente Sí, igual. señora. O decir que cogí el elemento y quisiera buscar algo que se parezca a ese corto. Pero digo, ¿alguien tiene una resistencia ahí a la mano que pueda prender la cámara? Yo. Por favor, prendes la cámara. ¿Quién dijo yo? Oscar. Tú, Oscar. Bueno, aquí creo que ahí les tengo también la pantalla.
¿Ahí la tienes? Ok, muéstrame una resistencia. Casi no se ve. Bueno, hagamos una cosa. Si usted tuviera resistencia así en la manito, cómo harían el corto? Así en la manito, entendiendo que es el mismo nodo. ¿Qué harían ustedes? Aparte de mutilarle o quitarle un pin. ¿Qué otra forma, cómo verían otra forma ustedes de hacer un corto? Uniendo los nodos. Unir un juego con el otro. Bueno, alguien que haga eso y me mande una foto. Al grupo. ¿Ya? Ya te la mando. ¿Ya la mandaste? Ya. Bueno, vamos a mirar qué hizo el compañero. ¿Listo? Esa resistencia está como en corto, lo voy a mandar para el otro grupo de introducción. ¿Sí? ¿Sí se dieron cuenta un corto? También está en corto. ¿Se dieron cuenta? Sí, sí, sí. También con Carlos. Listo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos elementos, ¿verdad? Sí, una guía de laboratorio que se llama el protoboard, ¿cierto? Que es la guía número 1. Por favor, cierren los micrófonos, Oscar. Gracias. Ah, sí. ¿Listo? Ustedes la van a leer, pero la vamos a ir trabajando. ¿Listo? Entonces, básicamente, miren que nos está diciendo, si tú lees, me dicen qué es el nodo, cuáles son los nodos, cuándo son iguales, cuándo son diferentes. ¿Sí? Te pone un ejemplo, que es lo que venimos trabajando, que es una rama, ¿cierto? Que es un único elemento rodeado por un par de nodos. Esto es una rama, esto es una rama, esto no es rama. Las mallas son, o trayectorias cerradas son todos los recuadros cerrados de un circuito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me dicen me dicen que diga cuántos nodos tiene, cuántas ramas tiene y cuántas trayectorias cerradas. Esta es una actividad. Entonces, vamos a mirar cómo desarrollamos esa actividad. ¿Sí? Entonces, básicamente, aquí está la actividad 1. Yo marcaría mis nodos, ¿cierto? Yo marcaría mis nodos y le colocaría que este es un B1, este y este sería un B2, este sería un B3, aquí un B4, este sería un B5 y todo este sería un B6. ¿Cierto, ingenieros? ¿Cuántos nodos hay? 6. Sí, 6. Número de ramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Hay 7 ramas? Ingeniero. Sí, señora. Trayectorias cerradas. Entonces las trayectorias cerradas son estos círculos. Acá hay una Señor, perdón. Disculpe. y aquí hay otra. ¿Sí ven? Esas son las trayectorias cerradas. Son los cuadros que tienen un circuito cerrado. ¿Cuántos cuadros cerrados tienen? 2. 2. ¿Sí o no? Y adicional, saquen los voltajes. Por ejemplo, esto le faltó un VA. Entonces ustedes asocien las corrientes. Entonces, adicional a eso, ustedes van a hacer un cuadrito, ¿cierto? Donde le van a colocar aquí, para ir practicando todo lo que vamos haciendo, ¿no? Un cuadrito donde le colocamos aquí
por ejemplo, elemento y voltaje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, VA, el voltaje va a ser ¿quién? V1 menos V6. ¿Sí o no? Vamos a suponer que por aquí va la corriente de la resistencia 1. Por aquí va la corriente de la resistencia 2. Por aquí la corriente de la resistencia 3. La corriente de la resistencia 5. La corriente de la resistencia 6. Y la corriente de la resistencia 4. ¿Sí o no, ingenieros? Sí, señora. Sí, señora. Vamos a ponerla de este lado. Señora. La pondríamos así. Sería la corriente de la resistencia 4. Entonces, como son 7 elementos, porque son 7 ramas, entonces 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y sería el 7, ¿no? Sí, los cables son para puentear. Listo. Apenas he mandado R1. Ahora la fuente del positivo se unió con R1. Vamos a ver el positivo, que es este nodo, que es este mismo, se unió con un pin de R1, que es todo este pin. ¿Sí o no? Sí, señor. Y el negativo llega a ser el nodo B6. O sea que todo este es el nodo que Negativo. B6. R5 está unido del otro pin, que es B2, ¿sí o no? Ustedes miren que este es el otro pin, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, yo puedo conectar Sí, acá la señor. resistencia, que la voy a llamar R3, ¿sí o no? A es R2, que está unido a un pin de R1, ¿cierto? Y el otro se une con un R6 que llega a B6. ¿Sí o no, ingenieros? Sí, señor. O sea que Señora. Sí, de señor. aquí puede salir un R6 y de este R6 mando al negativo. ¿Entendido o no? Sí, señor. Ingenieros, todos deben Sí, haber profe. entendido. No, señor. Señora. ¿Quién no Ahí, entendió? más o menos. Yo, ¿Quién no entendiste? Señor, si la resistencia que viene de R2, espérate, hago un momento. Ahí ya. Aumente, aleje la pantalla un momento, señor. Es que usted se confunde con R2. R2 pasa a R3. R1, R2 R2, y este R5, es la cosa. R5 pasa a No, R6. pero yo nada más estoy hablando, yo nada más he armado R1, R5 y R6. Repito, Ya sé lo que hice. Nada más armó voltaje positivo y negativo, entrada de positivo y entrada de negativo. eso ya lo por coloqué. eso. Mírenlo Pero aquí. es que R6 no ves con R3. Eso todavía no lo ha puesto, pero ahí va bien. Está confundido. Es B3 la que estás hablando tú. A ver. A ver, vamos a volverlo a hacer, pero necesito silencio.
Esta es la fuente. Entonces yo tengo aquí una fuente, un positivo y un negativo. ¿Sí o no? El positivo yo lo llevo un pin. Todo esto son positivos, ¿o no? Sí, señor. Y el Sí, sí. negativo, Sí, señora. el negativo, si usted quiere lo puede llevar aquí. O si usted O quiere allá abajo. aquí, quiere decir que todo esto Es negativo. es negativo. ¿Así vamos bien? Listo. Ya conecté la fuente. Ahora vamos a conectar el R1. Un pin va al positivo y el otro pin queda en un nodo B2. Entonces yo quise colocar a R1 aquí. Pero, ese es R1. ¿Qué estoy diciendo? Que un pin va al positivo. ¿O no? Sí, señor. Claro. Un pin que sería este. Yo puedo hacer un cableado de aquí y llevarlo a ¿dónde? Acá. ¿O no? Ingenieros. Sí, señora. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, sí. El Hasta ahí. otro pin llegó a B2, que es este. En B2, usted puede, siga el recorrido así o sigue el recorrido así, pero tengo que armarlo todo. De B2 sale una resistencia 5 que va a un nodo B3. Que yo de aquí una resistencia y la llamé R5, que es esta. ¿Sí o no? Llega un nodo B3, este sería mi nodo B3. Del nodo B3, un pin a R6. O sea que aquí iría un pin. Este sería R6. Que R6 El llega otro va al negativo. negativo. El otro va al negativo. O sea que yo de aquí Negativo. llevo un cable para acá. ¿Sí o no? Ya. Exacto. Hice la primera trayectoria cerrada. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Quién no entendió? ¿Quién no entendió? No, ya señalé. ¿Ya entendiste? Sí, sí. ¿Quién no ha entendido? No le dé pena y dígame yo, profe, no entendí. Todo está claro, profe, bueno, para mí. Ah, ok, listo. Bueno, ahora voy a armar la otra. Del nodo B2, ¿quién sería mi B2? ¿Este es B2? ¿Quién sería No, este? ese no es. ¿Qué nodo es este? B1. Ese Es es B1. 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 ¿Quién sería este? Ese es B, Ese es B2. Aquí es B1 el B2. que ¿Y este llega a sería B2. quién? Este es No, a ver, vamos a analizar los nodos. A ver, a ver, Este a sería ver. B3. A ver, ¿qué nodo sería este? Voy a ponerlo con rojo. ¿Qué nodo sería este? B1. 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 Ok. Ajá. B1. Póngale B1 al frente, ajá. No, yo no voy a poner B1. Bueno, Porque después te acostumbras y no puedes poner nada. ¿Qué nodo es este? B2. 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 B2, porque está reuniendo a R1 con un pin de R5. Mira, un pin de R1 con un pin de R5. ¿Sí o no? ujú. ¿Qué B3. nodo es este? B3. B3. B3 porque está B3. uniendo un pin de R5 con un pin de R6. B3. ¿Qué nodo es este? B6. B6. B6.
Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Ok, seguimos. Ahora, hay una resistencia 2 que está entre el nodo B2, Y B2, que es entre R1 y R2, perdón, R1 y R5, o sea, este, ¿sí o no? sí, Ingenieros. señor. Y va una R2 que va a un nodo B4. Yo les digo algo, yo quiero hacer esto para ahorrarme un trabajo. Y decir que esta es mi R2. ¿Eso es correcto? Claro, porque ningún... Sí, señora. Claro. Y entonces este nodo, ¿cuál va a ser? B, ese viene siendo B4. 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 Muy bien. Entonces seguimos. De ese nodo B4, B4 coge una B5. resistencia R3. Entonces yo lo colocaría de aquí. Yeah. Y la coloco acá. ¿Está correcto? Sí. Sí, señora. Sí, Sí, ¿verdad? señora. Claro. Sí, O señor. sea que todo esto, ¿qué nodo es? Este es B5. 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 4 y B5. Y luego de aquí va una resistencia que sería Sí, señor. R4, que se, o no, Sí, señora. ¿sí o no? Sí. Exacto, exacto. También se puede mandar al bus negativo de abajo. No. También lo puedes llevar, pero si ya tienes estos aquí, ¿para qué lo vas a mandar para allá? ¿Sí ves? Hay que usar el menor cableado posible. Entonces, aquí está el protoboard, ¿sí? Inicialmente, vamos a ponerles este, vamos a hacer este. Listo. Comenzaríamos. ¿Quién sería este? Ah, pero miren, ya me marcaron los nodos. Me ayudaron. Este me dijeron que era B1, B2, que sería todo esto sería B2. Todo esto sería B3. Este sería B4. Y todo esto sería ¿qué? B5. B5 que viene siendo negativo. Sí. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Cuántos nodos hay? 5 nodos. ¿Cuántas ramas? Ahí 8. 8 ramas. Son 7. 1, 2, 7, 3, 8. 4, 5, 6, 7. 8. Las trayectorias cerradas. 8. 3. 3. 4. hay 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí o no? Vamos bien. Listo. Los 12 voltios, ¿a qué va a ser igual? Profe, ¿cómo B1, se cuentan las trayectorias? Muy bien. El Profe, voltaje de la resistencia 1, ¿a qué va a ser igual? a B1 menos B2. B1 menos B2. El Profe, ¿cómo se cuentan las trayectorias cerradas? B2 menos B3. B2 menos B5. B3. voltaje de B3. va a ser igual.
B2 menos B3. B2 menos B3. Se escucha bien, Zen. El voltaje R4 que va a ser igual. A B3 menos B5. B3 menos B5. El voltaje en R5 va a ser igual. A B3 menos B5. El voltaje en R6 ¿a qué va a ser igual? B3 menos B4. El voltaje en R7 ¿a qué va a ser igual? B4 menos B5. Muy bien. Aquí llamamos los voltajes de los elementos con respecto a las ramas. Ya sabemos, a los nodos, ya sabemos cuántos nodos, cuántas ramas y cuántas trayectorias cerradas. ¿Qué nos falta? Profe, ¿cómo se cuentan las trayectorias cerradas? ¿Cómo se sacan? ¿Cómo se cuentan? Son los cuadros, o sea, los círculos. Esta es una trayectoria cerrada. Esta es otra y esta es otra. ¿Ya? Ah, ok, claro, profe. Ya. Listo. Ahora nos falta el protoboard, ¿cierto? Vamos a armarlo en el protoboard. Bueno. Comienzo. Compré mi batería de 12 voltios. Aquí está mi positivo y acá está mi negativo. Entonces yo el positivo lo mandé para acá y el negativo yo lo mando para acá. ¿Está claro? Sí, señora. Sí, señor. R1, comienzo con R1, ¿cierto? Entonces esa resistencia R1 la voy a conectar aquí. Yo voy a colocar aquí mi R1, de aquí a aquí. R1. Ese R1 que me dice que un pin va al positivo. O sea que de aquí a aquí. ¿O no? Sí, sí. Ajá. Luego viene R2. Ajá. Entonces, ese R2 tiene un pin para R3 y un pin para R2. Mire, R2 y R3, ¿sí lo ven? Sí. Y llegan al mismo nodo ambas. Entonces, yo puedo decir que de aquí sale R2, aquí, y de aquí sale R3 al mismo nodo, ¿o no? ¿Está bien? ¿Qué nodo es este? ¿Qué nodo es este? B1. B1, B1. Muy bien. ¿Qué nodo es este? B2. 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 ¿Qué nodo es este? B3. No, este. B2. B3. D3. Ok. Ya uní, ya yo esto lo hice y esto. Me falta todo lo de abajo, ¿sí o no? Ahora, R4 y R5 salen de B3 y llegan todos al nodo negativo. ¿Sí o no, ingenieros? Sí, sí. Entonces, tengo a un R4 que sale de acá, ¿o no? Ingenieros. Sí. Sí, señora. Y sale de acá un R5. Llega a los mismos nodos, que sería ¿quién? El negativo. O sea que de aquí tengo que llevar un hilo. ¿A dónde? Negativo. Negativo, profe. Solo uno, ¿verdad? Sí, uno. ¿Está claro? Sí, señora. O Sí, sea señora. que este nodo, ¿quién es? Ese es B6. B5, profe, B5. Sería B5. Ok. Luego sale R6 de B3
¿Quién sería B3 aquí? Este, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Sí, señor. Sí, sí. Y aquí profe. saldría aquí, que lo voy a llamar como R6, ¿o no? O de pronto, Sí, señora. aquí borré algo, ¿no? ¿Qué borré? El último nodo que hizo. ¿De aquí a dónde? Ok. Listo. ¿Ves? Bueno, ya esto aquí está como muy apinoscado, no lo quiero hacer ahí. Voy a tirar esta resistencia aquí. Lo voy a hacer diferente, ¿no? ¿Ves? Esa resistencia, voy a decir que R6. ¿Sí? Un pin de R6, ¿a dónde se conecta? A B3. ¿Y quién es B3? Todo esto, ¿verdad? Ingenieros. Sí, Sí, señora. sí, señor. Señora. Ahí. Ahí. Y del otro iría quién? Una resistencia que B4. se llama ¿qué? R7. ¿Y ese R7 iría a dónde? Negativo. O sea, que yo puedo hacer de aquí a aquí o puedo hacerlo de aquí o no, Sí. hasta acá. Para R7. Y listo. Ya lo armé. ¿Está claro? Sí. Y ese Señor. sí, profesora, ¿y como para qué sirve ese circuito? ¿Cómo para qué? O sea, es de luz, No te entiendo. o sea, ¿qué función tiene? O sea, No, de ahí, la única función que usted tiene ahora es entender el protocolo. Esto aquí no va a pasar nada, no va a pasar No se le escucha, señor. solamente van a pasar voltajes y corrientes por los elementos. Pero por ahora no. Profe, no se le escucha claro el audio. No se le escucha. ¿Ya? ¿O nada? Ahora sí. Que ese circuito solamente va a tener voltaje, corriente y potencia. ¿Ya? Porque realmente a nosotros en estos momentos lo único que nos interesa, lo único es saber armar elementos que usted tiene en un papel a un protoboard. Circuitos que tienen un papel a un protoboard. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, tomen la screen a esto, por favor. ¿Ya? Profe, ¿y solo nosotros vamos a tener la teoría